La abuela, maltratada por su propia familia, sufre el dolor de ser abandonada en la residencia. Dicen que nunca conoces la verdadera cara de alguien hasta que la vida te arrincona. Lo que le pasó a doña Afira no tiene explicación. A sus 81 años, rodeada de recuerdos que olían a jazmín y café, perdió mucho más que a su esposo, José Augusto. Perdió su dignidad. No fue en una calle oscura o en una casa desconocida, fue en la propia familia. Una mañana gris, con un viento que parecía susurrar secretos, la puerta de su hogar se cerró para siempre aquel día. La casa que guardaba el eco de risas, canciones y promesas quedó vacía. Solo quedó ella y una tristeza pegada a la piel. José Augusto ya no estaba, y aunque eso dolía como un puñal, lo peor estaba por llegar. Sus hijos mayores parecían ajenos, ocupados en sus vidas y trabajos, pero Julián, su hijo menor, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, ofreció refugio, una casa que pronto se volvió una prisión. La atmósfera la recluyeron en una habitación oscura, sin ventanas, sin sonidos de cariño, solo ecos de humillaciones constantes. Asira se convirtió en sombra. Sus manos temblaban y sus ojos, antes vivos y cálidos, estaban ahora hundidos en el miedo y la soledad. Nadie venía a verla. Nadie escuchaba sus lágrimas. Nadie salvo una vecina, doña Josefina, que con su mirada inquieta empezó a notar el silencio. Ese silencio que grita cuando algo está mal. Lo que parecía un abandono inevitable terminó siendo una bomba a punto de estallar en plena cara de Julián y Natalia. Las sombras que escondían los abusos empezaron a llenar la casa de murmullos incómodos, de miradas cruzadas y preguntas sin respuesta. Jóvenes y vecinos comenzaron a hablar, a sospechar, pero nadie tenía pruebas. Nadie sabía cómo detener ese infierno. Hasta que un día, en un gesto tan valiente como desesperado, doña Josefina tomó la decisión que podía cambiarlo todo. Con el corazón en la garganta y las manos sudorosas, llamó a Alá. La historia estaba lejos de terminar, porque mientras Asira comenzó a sanar en un hospital, el reencuentro con sus otros hijos abrió heridas ajenas, sorprendió a todos con secretos y tensiones ocultas. Ahora, a sus 83 años, aunque cultiva nuevas esperanzas en la casa de doña Josefina, las cicatrices emocionales laten fuerte, como un recordatorio doloroso. Y aquí es cuando la historia da un giro inesperado. Asira decide romper el silencio que la encerró tantos años y lanza un canal de YouTube para contar su verdad. Su voz, temblorosa pero firme, despierta un ruido poderoso en la comunidad, tocando corazones y despertando la conciencia de miles. Pero el miedo persiste. ¿Podrá enfrentar los fantasmas que la acechan? ¿Qué más le deparará esta lucha por dignidad y justicia? El misterio sigue flotando en el aire y todos esperan la siguiente entrega de esta historia que no deja indiferente a nadie. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La habitación donde se encontraba doña Asira, en la casa de doña Josefina, se sentía acogedora. Pero había algo que no encajaba.
Las risas de los niños de la vecindad resonaban afuera, y aunque su corazón latía con un nuevo aire de libertad, la sombra de su pasado pesaba en su pecho. Su canal de YouTube había cobrado impulso. Los comentarios se multiplicaban. Su voz pronto se convirtió en un faro para muchas mujeres que habían vivido el mismo horror. Sin embargo, un día, justo cuando pensaba que las cosas empezaban a encaminarse, llegó un mensaje al móvil de doña Josefina. Era un número desconocido. Al abrirlo, encontró un video. Abrió los ojos como platos. Sintió el frío recorrer su espina dorsal. La imagen mostraba a Julián, con una expresión furtiva, hablando frente a la C. La cara de su hijo podría haber sido la de un extraño. Grabación continuó. Todo esto fue un plan, desde el principio. Su voz era un susurro intenso, casi imperceptible, pero cada palabra golpeaba con fuerza. Doña Cira se abalanzó hacia la pantalla, incapaz de procesar lo que escuchaba. Julián hablaba de su madre, de su incapacidad para hacer frente a la vida, de unos gastos ocultos y de secretos tan oscuros que el aire se volvía irrespirable. Las palabras herencia y testamento flotaban en el aire y su corazón palpitaba con una incertidumbre abrumadora. Este Julián, el hijo menor al que había amado y que le había prometido refugio, pintaba a su familia como una farsa. Pero eso no era todo. Hablaba de un pacto con Natalia y en sus ojos había más que cinismo. Había un rencor latente y desconocido. Baile de sombras. Afira respiraba con dificultad. El aire se sentía pesado. La habitación giraba. ¿Era posible que la familia que la había abandonado fuera tan monstruosa? Natalia, que había parecido un apoyo, ahora se transformaba en un adversario. ¿Vas a permitir que hablen de ti así, madre?, dijo, desafiándola. Nosotros, quienes estuvimos contigo, somos los que queremos tu bienestar. La banalidad de la declaración se mezclaba con la brutalidad de la verdad que se iba revelando. Doña Asira sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Todas esas sonrisas y atenciones eran solo una fachada? Fue entonces cuando un ruido ensordecedor se escuchó detrás de ellas. Era la vecina doña Josefina, que con el teléfono en mano había escuchado todo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz temblando de indignación. De repente, todo pareció congelarse. Miradas cargadas de tensión, el aire cargado de secretos. En ese instante, doña Asira comprendió que había algo más profundo en juego, una traición que iba más allá de lo que jamás imaginó. Se dio cuenta de que su lucha no solo era por la dignidad y la justicia, sino por descubrir la raíz de una oscuridad que había estado escondida durante años. ¿Cuántos secretos más había ocultado su familia bajo capas de amor y cuidado? La emoción en el aire la abrumaba. El nudo en su garganta se hizo evidente, y justo cuando parecía que la verdad saldría a la luz definitivamente, doña Josefina sonó el teléfono de la policía, porque en la voz de Julián había un oscuro mensaje que prometía que esta historia aún no había terminado. Mientras el silencio seguía pesado en la habitación, con Natalia y doña Asira mirándose fijamente, el ambiente se volvió irrespirable. Doña Josefina, experta en leer entre líneas, se posicionó entre ellas, el teléfono aún en mano. «No quiero más mentiras», exclamó, como si sus palabras fungieran de escudo. La atmósfera se tensó.
Natalia, visiblemente alterada, se volvió hacia doña Josefina. ¿Acaso crees que deberías interferir? No puedo quedarme callada mientras tú, comenzó doña Josefina, pero un sonido inesperado cortó la conversación como un hacha. Un silbido, agudo y melodioso, rompió la calma. Las tres, congeladas, se volvieron hacia la ventana. Un destello brillante emergió del exterior, un objeto girando en el aire, como si el sol decidiera lanzarse desde el cielo. Y entonces, un estruendo. El vidrio estalló. Un viento violento embistió la sala, arrastrando cortinas y papeles. El corazón de doña Cira se detuvo un instante. «¡No!», gritó, pero sus palabras se perdieron en el caos. En medio de la confusión, una figura encapuchada entró corriendo, atravesando la habitación con pasos firmes y decididos. Con un movimiento rápido, despojó a Natalia de su papel en la mano. La imagen era de otro mundo, cargada de tensión y misterio. Doña Cira parpadeó, tratando de enfocar. La figura alzó la mirada, y en un instante sus ojos se cruzaron. Un escalofrío recorrió la espalda de doña Cira. Ese rostro era el de su hijo mayor, Felipe. Había pasado años alejado, su ausencia como una sombra que había pesado en el alma de la familia. «¡Felipe!», exclamó Cira, sus palabras saliendo entrecortadas. Pero él no le dio tiempo a abrazar la sorpresa. En su mano, el papel que le había robado a Natalia era un testamento, un documento que revelaba secretos tan oscuros que podrían desmoronar todo. «He venido para detener esto», dijo Felipe, su voz temblando de rabia. «Todo ha sido un engaño, madre. El documento. Julián y Natalia no son quienes dicen ser. Están a punto de despilfarrar nuestra herencia, y tú tienes el poder para pararlos». La confusión abrumó a doña Cira como una ola violenta. Al mirar el documento en la mano de Felipe, algo cambió en el aire. ¿Cuántos secretos había ocultado su familia tras un velo de mentiras? La historia que creía conocer giraba ahora en torno a una angustiante nebulosa. La nueva familia en piezas desmoronadas. La verdad crujió en sus labios, y justo cuando el vacío del miedo comenzaba a llenarse de patrones familiares, el sonido de sirenas rompió la escena, resonando como un eco de traición y revelación. La policía ya estaba en el patio, dispersando a los curiosos. ¿Cómo había llegado Felipe aquí? Las piezas se movían rápido. «Necesitamos hablar, madre. Nos queda poco tiempo», insistió él. Sus ojos ardían con una mezcla de desesperación y determinación. «¿Se acerca un peligro y no me lo habías dicho? Todo ha sido un juego de poder y mentira. Dímelo». Doña Cira sintió que su corazón se aceleraba. Natalia, que hasta ese momento tenía el control, estaba aterrorizada. «Esto no es lo que parece, doña Cira», dijo, su voz temblando, pero la duda ya se había implantado. «Escucha a tu hijo». El caos fuera se tornaba más intenso, pero ahí dentro, la conversación se tornaba un juego de ajedrez lleno de revelaciones sorpresivas. Las miradas se cruzaron, la tensión palpitaba, un nudo abierto en el aire. Era todo parte de un plan. Julián, Natalia, Felipe, la pregunta crucial resonaba en la mente de doña Cira, mientras los ladridos de la policía se acercaban. «Todo ha salido mal, madre. No estás segura aquí», repitió Felipe, casi suplicante. Y justo cuando parecía que las piezas se acomodaban,
Un susurro oscuro rompió el silencio. «¿Estás seguro de que debía regresar? Una propuesta puede cambiarlo todo», murmuró una voz desde el exterior. Una segunda figura encapuchada apareció, visible solo un segundo, antes de que el caos estallara nuevamente. Doña Afira se sintió desbordada, desconectada de la realidad. La inquietante revelación del regreso de Felipe y la sospecha de que algo oscuro se cocía afuera alimentaban solo más preguntas. ¿Cuánto de lo que sabía era verdad? ¿Por qué parecían un lazo de traiciones? La historia apenas comenzaba a desnudarse. Una concepción retorcida de la familia donde nadie era quien decía ser. Todo estaba a punto de colapsar, y Afira lo sabía. El corazón de doña Afira latía con fuerza, un martilleo sordo que acompañaba la tensión en la habitación. Felipe, con su mirada ardiente, parecía recordar el horror que todos habían pasado. Natalia, paralizada, intentaba recomponer la situación, pero el aire denso lleno de secretos pesaba demasiado. Un silencio tenso se deslizó entre ellos como un hilo delgado que podía cortarse en cualquier momento. De repente, un grito desgarrador proveniente del patio exterior los hizo saltar. Doña Josefina, con el teléfono en la mano, se precipitó hacia la ven. Gritó, pidiendo ayuda, pero el caos ya había alcanzado su clímax. La figura encapuchada, que había entrado de golpe, estaba ahora en el umbral de la puerta. Su presencia tan tangible que podía oírse el susurro de los labios de Afira. «No puedes salir de aquí, madre», declaró Julián, apareciendo de la nada, barrera entre la familia y la verdad. Su mirada era fría, letal. Todos se paralizaron. La sorpresa se mezcló con el horror. Aquel niño, antes despreocupado, ahora era un extraño en su propia casa. Doña Afira sintió que el aire se le escapaba. La confusión fue sustituida por un frío glacial que atacaba sus huesos. Felipe, que había ido a salvarla, se quedó estático. «Julián, suéltala. No puedes hacerle daño». El aire se cargó de preguntas y la situación se tornó tensa. «He estado esperando esto», dijo Julián, una sonrisa retorcida apareciendo en su rostro. «Ustedes no saben nada». Las palabras caían como piedras. En su mano sostenía un documento que parecía un pasaporte, pero el título era más inquietante: Acta de nacimiento. Las miradas de todos se cruzaron. Nadie podía creerlo. El rostro de doña Asira se blanqueó. «Eres un monstruo», murmuró, presa del pánico. Los ojos de Julián brillaron. «No, madre, solo estoy siendo quien realmente soy. Nunca fui tu hijo. Soy el hijo de Natalia. Todo fue una mentira», siguió explicando su retorcida verdad. El hijo menor había crecido sin saber que su madre era en realidad Natalia y no doña Asira. La conmoción devolvió a la memoria los murmullos de la vecindad, las historias de un pasado oculto y olvidado. La sala resonaba con un silencio sepulcral. Cada palabra de Julián era un puñal que perforaba el corazón de Asira. Natalia intentó interrumpir, pero el rostro de Julián se endureció. «No hay nada que quieras ocultar. Lo sé todo. Has jugado con nuestros destinos, madre. Pero ahora yo soy quien toma las riendas». La sala pareció girar. El shock era tangible. La verdad era un monstruo de 1000 cabezas. Doña Asira sintió un torbellino de emociones. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras sus pensamientos chocaban. «¿Cómo es posible? Yo te crié.
Pero la realidad se reflejaba en el semblante de Julián. La ira y la venganza llenaban la habitación. Por un instante, el caos quedó en suspenso, y detrás de la confusión, un tercer rostro emergió. Era Felipe, que, aún sin haber dicho una palabra, entendía la magnitud del horror. «Esto no puede ser cierto. Eres un impostor». Pero entonces un estruendo resonó desde la entrada, como una explosión sorda, abriendo la puerta de par en par. La policía había llegado, y con ellos la promesa de un escaparate de secretos. «¡Detengan eso!», gritó Julián, pero su voz fue ahogada por el bate de un oficial. «¡Todos al suelo!». Las miradas se volvieron frenéticas y, en un giro tumultuoso de acontecimientos, la figura encapuchada se lanzó contra la policía. «¡No permitan que se lo lleven, porque solo es el principio!», gritaron al unísono. Doña Cira, atrapada entre la verdad y la traición, vio cómo el mundo que conocía se desmoronaba. A partir de ahora, nada sería igual. En aquel salón lleno de secretos se gestaba una revelación que reconfiguraba todo. La pregunta resonaba en el aire. ¿Quiénes eran verdaderamente estos seres que le decían familia? Mientras el caos reinaba, una sombra pasaba de largo. ¿Qué más había en el pasado de doña Cira que aún permanecía oculto? Un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse, y con él las cicatrices familiares latían con fuerza en un mar de incertidumbre. El corazón de doña Cira latía con fuerza, un martilleo sordo que acompañaba a la tensión en la habitación. Felipe, con su mirada ardiente, parecía recordar el horror que todos habían pasado. Natalia, paralizada, intentaba recomponer la situación, pero el aire denso, lleno de secretos, pesaba demasiado. Un silencio tenso se deslizó entre ellos, como un hilo delgado que podía cortarse en cualquier momento. De repente, un grito desgarrador, proveniente del patio exterior, los hizo saltar. Doña Josefina, con el teléfono en la mano, se precipitó hacia la ventana. «¡Espera!», gritó, pidiendo ayuda. Pero el caos ya había alcanzado su clímax. La figura encapuchada, que había entrado de golpe, estaba ahora en el umbral de la puerta. Su presencia. Todos se paralizaron. La sorpresa se mezcló con el horror. Aquel niño, antes despreocupado, ahora era un extraño en su propia casa. Doña Cira sintió que el aire se le escapaba. La confusión fue sustituida por un frío glacial que atacaba sus huesos. Felipe, que había ido a salvarla, se quedó estático. «Julián, suéltala, no puedes hacerle daño». El aire se cargó de preguntas, y la situación se tornó tensa. «He estado esperando esto», dijo Julián, una sonrisa retorcida apareciendo en su rostro. «Ustedes no saben nada». Las palabras caían como piedras. En su mano sostenía un documento que parecía un pasaporte, pero el título era más inquietante. «Acta de nacimiento». Las miradas de todos se cruzaron. Nadie podía creerlo. El rostro de doña Cira se blanqueó. «Eres un monstruo», murmuró, presa del pánico. Los ojos de Julián brillaron. «No, madre. Solo estoy siendo quien realmente soy. Nunca fui tu hijo. Soy el hijo de Natalia. Todo fue una mentira». Siguió explicando su retorcida verdad. El hijo menor,
Había crecido sin saber que su madre era en realidad Natalia y no doña Cira. La conmoción devolvió a la memoria los murmullos de la vecindad, las historias de un pasado oculto y olvidado. La sala resonaba con un silencio sepulcral. Cada palabra de Julián era un puñal que perforaba el corazón de Asira. Doña Cira sintió un torbellino de emociones. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras sus pensamientos chocaban. ¿Cómo es posible? Yo te crié. Pero la realidad se reflejaba en el semblante de Julián. La ira y la venganza llenaban la habitación. Por un instante, el caos quedó en suspenso. Y detrás de la confusión, un tercer rostro emergió. Era Felipe, que, aún sin haber dicho una palabra, entendía la magnitud del horror. «Esto no puede ser cierto. Eres un impostor». Pero entonces un estruendo resonó desde la entrada, como una explosión sorda, abriendo la puerta de par en par. La policía había llegado, y con ellos la promesa de un escaparate de secretos. «¡Detengan eso!», gritó Julián, pero su voz fue ahogada por el badge de un oficial. «¡Todos al suelo!». Las miradas se volvieron frenéticas, y en un giro tumultuoso de acontecimientos, la figura encapuchada se lanzó contra la policía. «¡No permitan que se lo lleven! Porque solo es el principio», gritaron al unísono. Doña Cira, atrapada entre la verdad y la traición, vio cómo el mundo que conocía se desmoronaba. A partir de ahora, nada sería igual. En aquel salón lleno de secretos, se gestaba una revelación que reconfiguraba todo. La pregunta resonaba en el aire. ¿Quiénes eran verdaderamente estos seres que le decían familia? Mientras el caos reinaba, una sombra pasaba de largo. ¿Qué más había en el pasado de doña Cira que aún permanecía oculto? Fue entonces que dos figuras conocidas aparecieron en la puerta. Dos hombres con trajes oscuros y miradas frías. «¡Deténganse todos!», gritaron con una autoridad que detuvo el aliento en el aire. Doña Cira sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las miradas de todos se centraron en ellos. Eran agentes del gobierno, pero no cualquiera. Eran un par de investigadores del caso de doña Cira, que llevaban tiempo tras la pista de lo que parecía ser una red clandestina de abuso económico, y ahora se habían presentado en su vida de la forma más impactante posible. «Sabemos lo que está sucediendo aquí», dijo uno de los agentes con la voz firme. «Y no podemos permitir que esto tiene que venir con nosotros». El mundo de doña Cira se desmoronó otra vez. ¿Por qué la querían? ¿Qué la involucraba en una investigación tan oscura? Los gritos de Julián y Natalia se mezclaron en la confusión. Doña Cira podía sentir cómo todos la miraban, cada mirada llena de miedo y desesperación. «¡No se lleven a mi madre!», gritó Felipe. Las palabras se arremolinaron en su mente, el caos creció, y en un instante de confusión, todo se volvió un vórtice de dolor y angustia. Mientras se acercaban los investigadores, el rostro de Asira se oscureció. Ella no entendía nada. «¿Qué quieren de mí?», preguntó su voz quebrándose, pero su pregunta se perdió en el bullicio. Era como si el tiempo se detuviera, y cada secreto, cada mentira, estuviera a punto de salir a la luz. La sala giraba, como si la verdad y la traición bailaran juntas. Las sirenas sonaban fuera, y la presión aumentaba como un lazo alrededor de su cuello. De repente, uno de los agentes se volvió hacia Julián, furioso.
Tú estás involucrado en esto, ¿verdad? Los ojos de Julián se abrieron de par en par. ¿Qué? No, gritó, pero su voz sonaba débil. Doña Azira sintió un nudo en el estómago. ¿Qué más había en esa red de mentiras? ¿Qué secretos guardaba su familia? La revelación latía en el aire, como un golpe bajo. Un movimiento brusco, y la figura encapuchada desapareció, dejándolos a todos atónitos. ¿Eran sus pasos los que la traían de vuelta a casa, solo para dejarla más lejos que nunca? El caos reinaba, pero la verdadera historia apenas comenzaba a desnudarse. ¿Con qué más tendrían que lidiar? La sombra del pasado amenazaba con devorar todo lo que creía conocer. Su corazón latía, llena de miedo, ansiosa por descubrir cuántos secretos más se ocultaban en la oscuridad. El caos reinaba en la sala. Las sirenas sonaban como un eco de muerte en el fondo. Doña Cira, atrapada entre dos realidades, sentía que su mundo se desmoronaba. La revelación sobre Julián, ese hijo que creía conocer, la había dejado en shock. Su respiración era entrecortada, su corazón un tambor descontrolado en su pecho. «Ustedes no pueden llevármela», gritó Julián, las palabras brotando como un veneno. Pero la policía no estaba ahí para negociar. «¿Quién se atreve a interrumpir una investigación?», preguntó uno de. Doña Cira miró a su alrededor, buscando respuestas en los rostros familiares que ahora se veían ajenos. Felipe la miraba con desesperación, mientras que Natalia, en un intento de contenerse, se encogía como una sombra temerosa. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera cargada de tensión. Era un vecino, don Ramón, que había sido testigo de la escena desde su ventana. «La casa está en llamas». Su grito resonó como un trueno. Las miradas se giraron hacia la puerta, donde llamas comenzaban a brotar del frente de la casa. El humo se filtraba por las rendijas, su olor penetrante llenando el aire. La confusión se convirtió en pánico. «Sálganse todos», ordenó un oficial. El tiempo se contrajo, el calor del fuego comenzaba a rodearlos. Doña Cira sintió que la tierra se hundía debajo de ella. Cada instante contaba. «Vamos, madre», gritó Felipe, agarrando su mano. «Tenemos que irnos ahora». Mientras corrían hacia la puerta, un estallido sacudió la sala, y un trozo de madera voló. El estruendo del fuego era ensordecedor. Las caras de los demás estaban marcadas por el miedo. Julián, ahora pálido, se quedó paralizado, incapaz de decidir qué hacer. «No puedes irte, debes quedarte aquí», le lanzó a su madre. Pero sus palabras fluyeron en vano. Fue en ese momento, mientras corrían hacia la salida, que doña Cira vio algo brillante en el suelo. Un fragmento de papel, un testamento tal vez, aunque el calor lo quemaba rápidamente. Su curiosidad se transformó en obsesión. «Espera». «El papel», gritó, soltando la mano de Felipe. Se arrodilló a recogerlo, las llamas ya danzando peligrosamente a su alrededor. El instante pareció eterno. Cuando finalmente lo levantó, la verdad se estampó en su mente como un rayo. Con el borde chamuscado, el documento revelaba que no solo Julián era un engaño, sino que ella misma había sido parte de un plan mucho más grande. «No puede ser», exclamó, la comprensión golpeándole como un puñetazo. «Esto es un fraude, todo es un fraude». Las palabras se escaparon de sus labios. La realidad llena de secretos la golpeó. Entonces, la figura encapuchada que había aparecido antes se lanzó hacia ella, gritando. «No lo leas,
No lo hagas. Era un rostro conocido. Su propio hermano, Gabriel. ¿Qué haces aquí?, preguntó Azira, atónita. La sorpresa la llenó. Su hermano, que había creído muerto años atrás, ahora estaba frente a ella, y estaba implicado en este caótico drama. Lo que estás a punto de descubrir destruye todo lo que conoces. Vete, y no mires atrás. Pero sus palabras, llenas de advertencias, se ahogaron en el rugido del fuego. La habitación se colmó de humo, las miradas se cruzaron, y sus corazones latieron al unísono, en un crescendo de horror. «No podemos dejarlo aquí», gritó Felipe, tirando de su madre mientras el fuego comenzaba a consumir las paredes. Azira miró a Gabriel, un torrente de emociones fluyendo por ella. ¿Por qué había vuelto? ¿Qué era este juego macabro en el que estaba atrapada? De repente, todo se sentía como un sueño desvanecedor. Las llamas crecían, y en medio de la locura, doña Azira sintió un cambio interno. Su familia no era lo que pensaba. En un instante dramático, todo lo que creyó real se desmoronaba, revelando una realidad que jamás imaginó. «¡Vámonos! ¡Ahora!», insistió Felipe, apurando su paso, mientras la figura de Gabriel se desvanecía entre el humo, y el grito desgarrador de doña Azira se mezclaba con la furia del fuego. Saliendo a la calle, el aire fuera era fresco, pero la confusión seguía persiguiéndola. Miró a su alrededor, buscando respuestas en la multitud que se había congregado. ¿Qué había dejado detrás de ella? ¿Cuántos más secretos se ocultaban entre las llamas? La intriga se apoderó de ella, mientras un nuevo misterio comenzaba a formarse. Su vida había cambiado para siempre, y ahora el verdadero horror apenas se asomaba. Porque la verdad, esa cruda y aterradora realidad, iba a salir a la luz con más fuerza que nunca. Y en el fondo de todo, la pregunta inquietante seguía resonando. ¿Quién podía confiar en quién? El caos reinaba en la calle. El humo se filtraba entre los rostros asustados de los vecinos que observaban la escena. Doña Azira no podía dejar de mirar el papel en su mano. Su mente estallaba. Entre llamas y gritos, el documento se sentía cada vez más pesado. «¡Vamos, madre!», gritó Felipe, tirando de ella, pero la confusión la mantenía anclada a Spot. Un grito desgarrador hizo eco en su mente. «¿Qué está pasando?». Era la voz de Julián, ahora entre la multitud, el rostro cubierto de ceniza. Sus ojos brillaban con descontrol. Todo le parecía un teatro de terror, y las emociones chocaban en su pecho. «No puedo dejarlo aquí, Felipe». Azira sintió el nudo en su garganta aprisionar su voz. Hay algo que necesito saber. «Un piamente está en el aire». Cíntimos se paró, la mirada oscura y desafiante. «Julián, el fuego es solo la excusa. Lo que realmente importa es lo que estás a punto de descubrir sobre nuestra familia». La imagen de su hijo era ahora un laberinto de traiciones y mentiras. «¿Qué quieres decir?», cuestionó, su voz temblando. El suelo parecía moverse debajo de ella. Mientras Julián se acercaba, Felipe se puso a su lado, protegiéndola. Pero el fuego ya no era su único enemigo. Justo cuando la tensión alcanzaba su cúspide, un estruendo abrumador retumbó desde el patio. Las miradas se giraron. Un grupo de unos 10 hombres en trajes negros irrumpió en la escena. Una visión surrealista. Sus almas desbordaban poder y amenaza.
«Atrápenlos», ordenó uno con voz autoritaria, echando por tierra el intento de huida. El aire se volvió irrespirable. Las sirenas seguían sonando. Pero ahora el eco de un grito seco resonó más fuerte. «¡Detengan a doña Asira! ¡Es parte de todo esto!». La exclamación acababa de caer, como una piedra en el silencio. Era una de las vecinas, mirando al grupo de hombres como si conociera un secreto que todos ignoraban. Los ojos de todos se volvieron hacia Asira. La apropiación del momento, las miradas incrédulas y aterrorizadas, presionaban contra su pecho como 1000 kilogramos de presión. ¿Yo? ¿Qué quieren de mí? Era un clamor, una súplica que resonaba con terror. «No tengo nada que ver con esto». «Lo siento, madre», dijo Julián, su voz traicionera. «Pero lo que esa mujer acaba de decir tiene razón. Hay algo mucho más grande en juego aquí. Tú has sido una pieza en un juego que ni siquiera sabías que existía». Las palabras de su hijo cortaron como una cuchilla, llevándola al borde del abismo. Un murmullo creció entre la multitud. «¿Qué significa eso?», Felipe cuestionó, su mirada enloquecida. Asira sintió el sudor resbalar por su frente. La sensación de un eco antiguo la acorralaba, el dolor de traiciones pasadas, rencores ocultos. En un giro surrealista, otro grupo de personas se materializó en la entrada. Esta vez eran 4 adultos mayores con expresiones conocidas. Los brazos de Asira comenzaron a temblar. «¿Ustedes?», murmuró, su mente dando vueltas. Eran sus antiguos amigos del barrio, aquellos que creía que habían desaparecido en el pasado. «No puede ser. Siempre estuviste en mi vida, como en la vida de todos los que están aquí», dijo uno de ellos, una voz que jamás había querido oír. «Sabemos la verdad sobre tu familia, doña Asira. Tus hijos no son más que marionetas en un plan más oscuro de lo que imaginas, y tú eres la clave». Las palabras fueron un rayo que partió el espacio. El aire se volvió helado, y las figuras se acercaron, cada paso resonando como un tambor de guerra. ¿Un plan? ¿Una clave? El corazón de Asira latía con fuerza, como si cada golpe en su pecho resonara en la sala. Sentía que todo su mundo se desmoronaba, atrapada entre verdades que nunca quiso escuchar. «¿Quiénes son ustedes? Díganme». Su voz tembló. La opresión en su pecho era insoportable. Los murmullos se desvanecieron, y con un giro repentino, un hombre con una cicatriz en la cara dio un paso adelante. «¿No lo sabes? El testamento no solo habla de bienes, habla de secretos. Y esos secretos pueden acabar con todos nosotros si no escoges el camino correcto». Mientras el caos reinaba, la verdad parecía deslizarse entre las sombras, como un ladrón en la noche. ¿Qué demonios significaba todo esto? ¿Por qué estaba su familia en medio de un juego tan oscuro? Doña Asira sintió que el aire se le escapaba, su mirada vagando entre lo conocido y lo desconocido. Y en el fondo de su ser, una pregunta ardía. ¿Cómo había llegado a este punto, atrapada en un laberinto de traiciones generacionales que jamás imaginó? El caos reinaba en la calle. El humo se filtraba entre los rostros asustados de los vecinos, que observaban la escena. Doña Asira no podía dejar de mirar el papel en su mano. Su mente estallaba. Entre llamas y gritos, el documento se sentía cada vez más pesado. «¡Vamos, madre!», gritó Felipe, tirando de ella. Pero la confusión la mantenía anclada a Spot. Un grito desgarrador hizo eco en su mente. «¿Qué está pasando?». Era la voz de Julián, ahora entre la multitud, el rostro cubierto de ceniza,
Sus ojos brillaban con descontrol. Todo le parecía un teatro de terror, y las emociones chocaban en su pecho. «No puedo dejarlo aquí, Felipe». Asira sintió el nudo en su garganta aprisionar su voz. Hay algo que necesito saber». «Este no es el momento», respondió Felipe con desespero, pero las palabras de su hermano fueron como un disparo. En ese instante Julián se acercó, la mirada oscura y desafiante. «Madre, el fuego es solo la excusa. Lo que realmente importa es lo que estás a punto de descubrir sobre nuestra familia». Sus palabras flotaron en el aire, envenenando el ánimo. Todo en la sala cambió. La quietud se tornó eléctrica. Asira miró a Julián. La imagen de su hijo era ahora un laberinto de traiciones y mentiras. «¿Qué quieres decir?», cuestionó, su voz temblando. El suelo parecía moverse debajo de ella. Mientras Julián se acercaba, Felipe se puso a su lado, protegiéndola. Pero el fuego ya no era su único enemigo. Justo cuando la tensión alcanzaba su cúspide, un estruendo abrumador retumbó desde el patio. Las miradas se giraron. Un grupo de unos 10 hombres en trajes negros irrumpió en la escena. Una visión surrealista. Sus almas desbordaban poder y amenaza. «Atrápenlos», ordenó uno con voz autoritaria, echando por tierra el intento de huida. El aire se volvió irrespirable. Las sirenas seguían sonando, pero ahora el eco de un grito seco resonó más fuerte. «Detengan a doña Cira. Es parte de todo esto». La exclamación acababa de caer como una piedra en el silencio. Era una de las vecinas, mirando al grupo de hombres como si conociera un secreto que todos ignoraban. Los ojos de todos se volvieron hacia Cira. La apropiación del momento, las miradas incrédulas y aterrorizadas presionaban contra su pecho, como 1000 kilogramos de presión. «¿Yo? ¿Qué quieren de mí?». Era un clamor, una súplica que resonaba con terror. «No tengo nada que ver con esto». «Lo siento, madre», dijo Julián, su voz traicionera. «Pero lo que ha acabado de decir tiene razón. Hay algo mucho más grande en juego aquí. Tú has sido una pieza en un juego que ni siquiera sabías que existía». Las palabras de su hijo cortaron como una cuchilla, llevándola al borde del abismo. Un murmullo creció entre la multitud. «¿Qué significa eso?», Felipe cuestionó, su mirada enloquecida. Asira sintió el sudor resbalar por su frente. La sensación de un eco antiguo la acorralaba. El dolor de traiciones pasadas, rencores ocultos. En un giro surrealista, otro grupo de personas se materializó en la entrada. Esta vez eran 4 adultos mayores, con expresiones conocidas. Los brazos de Asira comenzaron a temblar. «¿Ustedes?», murmuró, su mente dando vueltas. Eran sus antiguos amigos del barrio, aquellos que creía que habían desaparecido en el pasado. «No puede ser. Siempre estuviste en mi vida, como en la vida de todos los que están aquí», dijo uno de ellos, una voz que jamás había querido oír. «Sabemos la verdad sobre tu familia, doña Asira. Tus hijos no son más que marionetas en un plan más oscuro de lo que imaginas, y tú eres la clave». Las palabras fueron un rayo que partió el espacio. El aire se volvió helado y las figuras se acercaron, cada paso resonando como un tambor de guerra. Un plan, una clave. El corazón de Asira latía con fuerza, como si cada golpe en su pecho resonara en la sala.
Sentía que todo su mundo se desmoronaba, atrapada entre verdades que nunca quiso escuchar. ¿Quiénes son ustedes? ¡Díganme! Su voz tembló. La opresión en su pecho era insoportable. Los murmullos se desvanecieron y con un giro repentino, un hombre con una cicatriz en la cara dio un paso adelante. ¿No lo sabes? El testamento no solo habla de bienes, habla de secretos. Y esos secretos pueden acabar con todos nosotros si no escoges el camino correcto. Mientras el caos reinaba, la verdad parecía deslizarse entre las sombras como un ladrón en la noche. ¿Qué demonios significaba todo esto? ¿Por qué estaba su familia en medio de un juego tan oscuro? Doña Cira sintió que el aire se le escapaba, su mirada vagando entre lo conocido y lo desconocido, y en el fondo de su ser una pregunta ardía. ¿Cómo había llegado a este punto, atrapada en un laberinto de traiciones generacionales que jamás imaginó? Justo entonces un grito desgarrador rasgó el silencio. La figura encapuchada, que había entrado corriendo, se abalanzó sobre el grupo de hombres. Era Gabriel, su hermano. «Détenlo a Cira. Es un traidor. No puedes confiar en él». Su voz resonó como un eco de antaño. Todos se dieron vuelta atónitos. «Gabriel, ¿eres tú?», murmuró a Cira, el corazón en un puño. Pero él no se detuvo. Avanzó decidido hacia el hombre de la cicatriz, y en un movimiento veloz desenfundó una pistola. El tiempo pareció detenerse. El aire se volvió pesado, la tensión palpable. «¡Apártate!», gritó Gabriel, el terror dibujado en su rostro. Las sombras del pasado perforaron la escena. Es él quien ha estado manipulando todo. Este juego nunca terminó. Fue un momento de pura explosividad. El hombre con la cicatriz se lanzó hacia Gabriel, un enfrentamiento inminente que cambiaba las reglas del juego. «¡No, Gabriel!», gritó a Cira, pero fue demasiado tarde. Un disparo reverberó, resonando en el aire frío. El impacto fue brutal. El eco de la violencia llenó la escena de horror. Nadie podía respirar. Todos se quedaron inmóviles, paralizados por el shock. El hombre de la cicatriz cayó al suelo, su mirada de sorpresa aún grabada en su rostro. Y en ese instante un estruendo resonó desde el interior de la casa. La explosión repentina arrastró la atención de todos. Una ráfaga de luz iluminó el cielo nocturno, y de los escombros surgió una figura en llamas. Era Natalia. El asombro se apoderó de todos. ¿Qué estaba sucediendo? La confusión reinaba. Cira sintió que su corazón se detenía. «¿Qué está pasando?», se preguntó en voz alta, el terror y la incredulidad alimentando el miedo que la inundaba. Sin saberlo, el juego que creía conocer apenas había comenzado a revelarse, y esa noche, todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba en medio de ilusiones y revelaciones impactantes. ¿Cuánto más de su familia se estaba desmoronando? ¿Cuántos secretos aún quedaban por descubrir? Mientras el caos reinaba y las llamaradas se alzaban, una sombra se extendía sobre su vida, prometiendo arrastrar todo lo que conocía en su estela. El próximo movimiento podría cambiarlo todo para siempre. El caos reinaba en la calle. El humo se filtraba entre los rostros asustados de los vecinos que observaban la escena. Doña Cira no podía dejar de mirar el papel en su mano. Su mente estallaba. Entre llamas y gritos,
El documento se sentía cada vez más pesado. ¡Vamos! ¡Madre!, gritó Felipe, tirando de ella, pero la confusión la mantenía anclada. Un grito desgarrador hizo eco en su mente. ¿Qué está pasando? Era la voz de Julián, ahora entre la multitud, el rostro cubierto de ceniza. Sus ojos brillaban con descontrol. Todo le parecía un teatro de terror, y las emociones chocaban en su pecho. «No puedo dejarlo aquí, Felipe». Asira sintió el nudo en su garganta aprisionar su voz. Hay algo que necesito saber». «Este no es el momento», respondió Felipe con desespero. Pero las palabras de su hermano fueron como un disparo. En ese instante, Julián se acercó, la mirada oscura y desafiante. «Madre, el fuego es solo la excusa. Lo que realmente importa es lo que estás a punto de descubrir sobre nuestra familia». Sus palabras flotaron en el aire, envenenando el ánimo. Todo en la sala cambió. La quietud se tornó eléctrica. Asira miró a Julián. La imagen de su hijo era ahora un laberinto de traiciones y mentiras. «¿Qué quieres decir?», cuestionó, su voz temblando. El suelo parecía moverse debajo de ella. Mientras Julián se acercaba, Felipe se puso a su lado, protegiéndola. Pero el fuego ya no era su único enemigo. Justo cuando la tensión alcanzaba su cúspide, un estruendo abrumador retumbó desde el patio. Las miradas se giraron. Un grupo de unos 10 hombres, en trajes negros, irrumpió en la escena. Una visión surrealista. Sus almas desbordaban poder y amenaza. «Atrápenlos», ordenó uno con voz autoritaria, echando por tierra el intento de huida. El aire se volvió irrespirable. Las sirenas seguían sonando, pero ahora el eco de un grito seco resonó más fuerte. «Detengan a doña Asira. Es parte de todo esto». La exclamación acababa de caer, como una piedra en el silencio. Era una de las vecinas, mirando al grupo de hombres como si conociera un secreto que todos ignoraban. Los ojos de todos se volvieron hacia Asira. La apropiación del momento, las miradas incrédulas y aterrorizadas, presionaban contra su pecho como 1000 kilos de presión. «¿Yo? ¿Qué quieren de mí?». Era un clamor, una súplica que resonaba con terror. «No tengo nada que ver con esto». «Lo siento, madre», dijo Julián, su voz traicionera. «Pero lo que esa mujer acaba de decir tiene razón. Hay algo mucho más grande en juego aquí. Tú has sido una pieza en un juego que ni siquiera sabías que existía». Las palabras de su hijo cortaron como una cuchilla, llevándola al borde del abismo. Un murmullo creció entre la multitud. «¿Qué significa eso?», Felipe cuestionó, su mirada enloquecida. Asira sintió el sudor resbalar por su frente. La sensación de un eco antiguo la acorralaba. El dolor de traiciones pasadas, rencores ocultos. En un giro surrealista, otro grupo de personas se materializó en la entrada. Esta vez eran 4 adultos mayores, con expresiones conocidas. Los brazos de Asira comenzaron a temblar. «¿Ustedes?», murmuró, su mente dando vueltas. Eran sus antiguos amigos del barrio, aquellos que creía que habían desaparecido en el pasado. «No puede ser, siempre estuviste en mi vida». «Como en la vida de todos los que están aquí», dijo uno de ellos, una voz que jamás había querido oír. «Sabemos la verdad sobre tu familia, doña Asira. Tus hijos no son más que marionetas en un plan más oscuro de lo que imaginas. Y tú eres la clave». Las palabras fueron un rayo que partió el espacio. El aire se volvió helado y las figuras se acercaron, cada paso resonando como un tambor de guerra. ¿Un plan? ¿Una clave?
El corazón de Azira latía con fuerza, como si cada golpe en su pecho resonara en la sala. Sentía que todo su mundo se desmoronaba, atrapada entre verdades que nunca quiso escuchar. ¿Quiénes son ustedes? Díganme. Su voz tembló, la opresión en su pecho era insoportable. Los murmullos se desvanecieron y con un giro repentino, un hombre con una cicatriz en la cara dio un paso adelante. ¿No lo sabes? El testamento no solo habla de bienes, habla de secretos. Y esos secretos pueden acabar con todos nosotros si no escoges el camino correcto. Mientras el caos reinaba, la verdad parecía deslizarse entre las sombras como un ladrón en la noche. ¿Qué demonios significaba todo esto? ¿Por qué estaba su familia en medio de un juego tan oscuro? Doña Azira sintió que el aire se le escapaba, su mirada vagando entre lo conocido y lo desconocido, y en el fondo de su ser una pregunta ardía. ¿Cómo había llegado a este punto, atrapada en un laberinto de traiciones generacionales que jamás imaginó? Justo en ese instante de asombro, un grito resonó en el aire, atrayendo la atención de todos. Azira era una voz familiar. Doña Azira se giró para ver a su hermana, Clara, salir de entre la multitud. Pero no era la Clara que recordaba. Su rostro mostraba una desesperación desenfrenada, y sus ojos estaban llenos de un temor que helaba la sangre. ¿Qué haces aquí?, gritó Azira, pero la respuesta quedó atrapada en el aire, mientras Clara seguía hablando, su voz resonando con urgencia. La verdad es mucho más oscura de lo que crees. No solo tus hijos están implicados, tú también lo estás. Eres la heredera de un secreto que puede destruirnos a todos. Esa herencia que tanto te han prometido no es más que una trampa. Es un legado de traición. Las palabras de Clara cayeron como una bomba, y el aire se tornó denso. La multitud contenía el aliento, la revelación pululando entre ellos como un veneno. ¿Qué estás diciendo?, murmuró Azira, cada palabra como un puñal que desgarraba su mente. Tu padre, él hizo un pacto, un trato oscuro que vendió nuestras almas. Tú, Azira, eres la pieza clave para cumplirlo. No te han abandonado. Están aquí para usar lo que eres. El reloj pareció detenerse. Los ojos de todos se abrieron en absoluto horror. Las sirenas ahora eran un eco distante, el fuego olvidado en medio de la tormenta emocional. Azira sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, mientras cada uno de sus recuerdos se transformaba en polvo. Las risas, las lágrimas, las promesas, todas parte del juego macabro de su familia. Felipe la miraba, perplejo. Julián se tambaleó, confundido. «No puede ser. ¿Qué herencia?», preguntó, su voz llena de incredulidad. Todo cambió en un batir de alas. Una sombra se cernía sobre ellos. El pasado no solo estaba llamando a la puerta, estaba a punto de derribarla. El horror se reflejaba en los ojos de los presentes. Porque la verdad, esa era el verdadero enemigo. ¿Estarían realmente listos para enfrentar lo que todos ocultaban? ¿Y cuál sería el precio a pagar? La atmósfera palpitaba con una nueva tensión. Las vidas de todos estaban entrelazadas en un destino sombrío. La pregunta latía, insistente. ¿Qué harían ahora? ¿Y quiénes eran los verdaderos enemigos? La historia apenas comenzaba a escribirse, pero la oscuridad ya había abierto las puertas. La revelación era solo el inicio de un nuevo y aterrador capítulo. El aire seguía inflamado por el caos,
y la escena era un caos de gritos y preguntas. Doña Cira se sentía atrapada entre un mundo de traiciones y secretos. «¿Qué he hecho?», murmuró, su voz quebrada por la confusión. Las revelaciones de Clara, la voz de su hermana, resonaban en su mente. Cada palabra era como un punzón en su corazón. «Espera, espera, dime más», exigió Cira, rompiendo el silencio a su alrededor. Ya no podía ignorar la verdad que se avecinaba. Clara se acercó más, su rostro lleno de desesperación. «Madre, tú eres la clave. Todo gira en torno a ti. Debemos unirnos, o este legado oscuro nos destruirá». El fuego seguía rugiendo atrás, cada vez más cercano, pero ahora el temor que sentía por sus hijos se entrelazaba con esta nueva revelación. «No, no puedo ser parte de esto. No quiero», sollozó. La presión en su pecho era insoportable. Mientras tanto, Julián, en shock, lanzó una mirada entre Felipe y Cira. «¿La clave de qué? ¿Qué pasa con la herencia?». Sus ojos desbordaban confusión. «No soy un monstruo. Soy tu hijo». Natalia, recobrando algo de control, gritó desde el fondo. «Este no es el momento para peleas familiares. Hay cosas más grandes en juego». Pero sus palabras sonaron huecas ante la agitación que los rodeaba. «Cierra la boca, Natalia», retumbó Gabriel, aún agitando su pistola. «No puedes ser parte de este plan y seguir con vida». La voz era de acero. El aire se hacía más denso, la pólvora y el peligro invadiendo el espacio. Felipe dio un paso adelante. «Detente. No sabemos qué más hay en esta historia. Necesitamos encontrar respuestas, juntos». La tensión era eléctrica, un hilo frágil que podía romperse en cualquier momento. Justo entonces, Clara sonó el puño contra la mesa. «Nos han estado observando. No solo tenemos que salir de aquí. Debe haber un modo de detener a quienes nos persiguen». La multitud atónita comenzaba a murmurar, y de repente el caos de voces llenó el ambiente. «¿Y si nos unimos? ¿Y si hacemos una trampa en su propia casa?», sugirió un vecino del fondo. Era un enfoque arriesgado, pero todos estaban desesperados por salir. Cira miró a todos a su alrededor, sintiendo la unidad que se formaba entre ellos. Una chispa de esperanza. «Unámonos. No dejemos que esta oscuridad nos consuma», gritó Cira, su voz resonando con más fuerza. Su energía ardía, encendiendo el espíritu de los presentes. Todos miraron hacia ella, los ojos brillando con determinación. Con un último estallido, se lanzaron hacia el fuego. El pasado y sus secretos ya no podrían apagarse. Ya era hora de enfrentarse a la verdad, de utilizar ese legado no como una sentencia, sino como una oportunidad de liberarse. Con el hogar en llamas detrás de ellos, la multitud se adentró en la noche. Había un nuevo vínculo formado entre aquellos que antes se veían como enemigos. «Debemos proteger a Cira de todo», murmuró Felipe, mientras luchaban por reorganizar sus emociones. «Esto es solo el comienzo», dijo su madre, mirando a sus hijos y hermanos. «Lo que descubramos puede unirnos o separarnos para siempre». El eco de sus palabras resonaba en el aire mientras se alejaban del fuego que arrasaba su hogar. Pero en ese instante de esperanza y valentía, el horizonte les traía preguntas difíciles. ¿Quién estaba detrás de todo esto? La verdad, siempre esquiva, parecía estar en un lugar más oscuro y profundo, esperando ser revelada. Y así,
Mientras escapaban, un silencio convulso se adueñó del aire. La noche se llenó de incertidumbres, pero también de promesas. Un nuevo capítulo estaba a punto de desplegarse. Y aquí llega el momento que no puedes dejar pasar. Debes suscribirte ahora mismo. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que revelarán más verdades ocultas. Aplasta el botón me gusta ahora, porque esto alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas se enteren de esto. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer tramas como esta. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más y únete a nuestra comunidad. Tú participa